Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Se cumplen 5 años de la Ley de Regulación del Cannabis, aunque se puede decir que hace un año que está en marcha. ¿Qué se consiguió? ¿Verdaderamente sirvió para combatir al narcotráfico? ¿Amplió la agenda de derechos? ¿Se incrementó la cantidad de consumidores? Son muchas las preguntas y hay diferentes visiones sobre el tema. Vamos a empezar con un primer informe y luego les presentamos a los invitados. En diciembre del año 2013, el Parlamento aprobó la Ley 19.712, que regularizó la producción, venta y consumo de marihuana. Su implementación ha sido gradual. Primero se realizó el registro para el cultivo personal. Luego comenzaron a funcionar los clubes canábicos, que permiten formar una asociación civil para plantar marihuana legal. Y en el año 2017 empezó la venta oficial en farmacias. Entre sus principales objetivos se encontraban prevenir la violencia derivada del narcotráfico, quitando del circuito ilegal el cannabis, considerada una droga blanda, y promover la salud de los usuarios de cannabis mediante políticas de educación, tratamientos especializados y reinserción en la sociedad. A 5 años de su aprobación, los resultados en ambos campos están en debate. El principal motivo de ingreso en las cárceles sigue estando relacionado a las drogas. Un alto porcentaje de todos los jóvenes, que son la mayoría de los presos, llegan a la cárcel por temas de drogas. No tratarlos es como llevar a una persona al hospital y no darle medicamentos. Si bien para muchos expertos aún es pronto para hacer evaluaciones, entre los efectos positivos se encuentra que gran parte de los consumidores de marihuana se han alejado de las bocas controladas por el narcotráfico. Otros países con alto consumo de drogas, como Canadá, que legalizó la posesión y el uso recreacional de cannabis este año, o México, que lo plantea para el año próximo, buscan alternativas al prohibicionismo total. Y a nivel de la Universidad de la República se creó un grupo interdisciplinario que estudia precisamente el cannabis. Es un gusto tener en los estudios a Carlos García, integrante de la Facultad de Química, integrante de este grupo interdisciplinario. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Ana, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Y Gustavo Robaina, integrante de Monitor Cannabis, que una de las tareas que cumplen es precisamente monitorear la marcha de esta ley. Y de pronto empezar por esta preocupación que puede existir en muchas personas cuando se dice, bueno, baja la percepción de riesgo, aumenta el consumo y eso no es bueno. Se busca regular, pero eso es una cosa. Otra cosa es promover el consumo. Gustavo, ¿aumentó la cantidad de gente que fuma marihuana? Bien, bueno, muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Efectivamente, en Monitor Cannabis hemos desarrollado hace 4 años distintos instrumentos que vienen monitoreando el desarrollo de la ley. Entre ellos, 2 instrumentos muy importantes que son encuestas a nivel nacional, representativas de toda la población, que han intentado medir, digamos, distintos componentes de esta ley. En relación al consumo, digamos, por lo general se habla del consumo recreativo, ¿verdad? Aquellas personas que van a los clubes de cannabis, el autocultivo o las farmacias en este último año. Nosotros lo que vemos, lo que hemos podido ver desde la universidad y desde este grupo es que efectivamente el consumo aumenta, pero no aumenta digamos, de una forma extraordinaria con respecto a la ley. Nosotros establecimos, digamos, una línea en donde podemos ver una gráfica que la evolución del consumo de cannabis va en aumento desde el año 2000. O sea, desde que tenemos encuestas en Uruguay, se registra un aumento del consumo de forma sistemática. Sistemática quiere decir que es continuo, ¿verdad? En el año 2014 comienza la regulación del cannabis, en el año 2017 está el acceso a farmacias, los clubes y autocultivos se pudieron acceder antes, y nosotros lo que vemos es que efectivamente el consumo sigue aumentando. ¿Aumenta de una forma excepcional por la ley? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un país que claramente, al igual que otros países, algunos más prohibicionistas que otros, también vienen aumentando su consumo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las drogas es un fenómeno cultural, que tiene que ver principalmente con la incorporación de nuevas personas a este mercado, y eso es lo que nosotros vemos. Entonces, hoy en día tenemos un consumo de las personas que han consumido en el último año de un 15%. ¿Sí? Ese 15% claramente en el año 2000 era muchísimo menos.
pero también se registraba un consumo. Entonces ha venido aumentando de forma sistemática, pero nosotros lo que vemos es que la ley no genera, o no vemos nosotros en los consumidores un aumento diferencial, algo extraordinario. Sigue la tendencia, digamos, de aumento del consumo, porque el consumo de cannabis está asociado principalmente con las poblaciones más jóvenes, y antes de la regulación del cannabis, por lo general las personas que consumían cannabis eran varones, eran de Montevideo, de clase media, media alta, y lo que vemos ahora que hay nuevas poblaciones que se incorporan a este mercado, que son las mujeres, las personas adultas mayores y las personas del interior. Entonces, de alguna manera... ¿Adolescentes no? Bueno, ¿menores de edad? Ahí tenemos un tema que es importante complementar con políticas de prevención y de educación, que tiene que ver con la edad de inicio del consumo. La edad de inicio del consumo es importante porque tiene consecuencias sobre el desarrollo, digamos, de las personas, y lo que intentamos, o lo que se debería intentar, es retrasar lo más posible la edad de inicio del consumo. Entonces, hoy en día tenemos una legislación que habilita las vías de acceso para mayores a 18, pero es verdad que también existe consumo por parte de personas que son o menores o personas turistas que no pueden acceder, porque las personas no dejan de consumir, digamos, porque la legislación de alguna manera establezca vías de acceso. Por eso es importante hacer el monitoreo, ¿verdad? Carlos, el grupo interdisciplinario está previsto en la ley, que es importante y sin duda que es muy interesante tener posibilidades de investigar, y más cuando ahora hay un marco regulatorio legal, porque antes era, me imagino, que complicado, aunque era legal el consumo en la medida que estaba prohibida la producción y la distribución, pero ahora ustedes, como que se podría decir que se sienten en su salsa en este aspecto. Bueno, sí, es cierto. Antes de la ley, decreto ley de 1974, al igual que se permitía el consumo, se permitía la investigación. Pero vaya a saber uno cómo podía acceder a el material para realizar la investigación. O sea, era una trampa en sí misma. La ley, creo que desde ese punto de vista, lo que tiene que ver con los usos para investigación, los usos medicinales, me parece que es muy buena. O sea, está cubriendo un aspecto que no estaba atendido antes, y da esa posibilidad. Está faltando quizás dar ciertos instrumentos, sobre todo ciertos apoyos, de manera que esa investigación empiece realmente a moverse y a andar. Quizás el cannabis no escapa, o el estudio sobre cannabis, la investigación sobre cannabis no escapa a lo que es la investigación en general en el país, ¿no? Algo para lo que se precisa y se reclama constantemente recursos. Pero sí es cierto que desde ese punto de vista la ley nos da un paraguas, un marco para trabajar con tranquilidad, digamos. Nosotros conversamos, fuimos hasta el Palacio Legislativo y estuvimos con el diputado del Partido Nacional, Gerardo Amarilla. Él es contrario a esta ley, hizo algunas afirmaciones que me gustaría compartir con la audiencia y que después la comentáramos aquí en la mesa. El aumento ha sido exponencial. En 4 años, la prevalencia del último año, la gente que consumió marihuana en el último año, era el 9,4% en 2014. En 2017, o sea que 3 años después, había aumentado al 15,5%, más de un 50% el consumo de marihuana. Es un dato gravísimo. En todas las franjas de edades ha aumentado el consumo. Lo que se ha logrado con esto es la promoción del consumo. Y estamos hablando, capaz que se hablaba de que, bueno, que en el mercado hay 30.000 hoy compradores en farmacia, más los 6.000 y pico de autocultivadores, más los, creo que son 100, clubes canábicos. Estamos hablando de entre 45 y 50.000 personas que están dentro del mercado. Claro, el mercado era hace 4 años de 160.000 consumidores, aparentemente, y hoy son 260.000. O sea que el mercado regulado ni siquiera ha logrado capturar el crecimiento del consumo. ¿Ustedes tienen esta percepción, Carlos, un poco de lo que planteaba el diputado Amarilla? Yo, desde mi posición de investigador, no tengo mayores datos sobre
más allá de lo que las encuestas han publicado sobre la prevalencia del consumo de cannabis. Lo que creo que es importante resaltar que hay distintos tipos de consumo. O sea, cuando hablamos de cannabis no estamos hablando de algo homogéneo, algo único, como cuando hablamos de cocaína, que es un compuesto químico. Cannabis es una planta que tiene muchísimas variedades que tienen diferentes composición química, ahí está el nicho de nuestro trabajo, y que dependiendo de esa composición química, los efectos que va a provocar en las personas. Y entonces hay plantas que, bueno, sí es cierto, hace mucho tiempo se utilizan con fines lúdicos, recreacionales o uso no médico, como se dice, pero hay otras que se utilizan con fines medicinales, ¿sí? Entonces, bueno, quizás parte también del aumento de ese consumo se deba a lo que me parece aumentado también es una percepción sobre los fines benéficos del cannabis, ¿no? El uso medicinal del cannabis, ¿no? Que también creo que está un poco sobrevalorado, ¿no? Creo que debemos ver a esto, al cannabis, a la planta de marihuana, no como buena o mala, como hablábamos fuera de cámaras y en algún lugar se preguntaba. Es una herramienta. Y como toda herramienta puede ser utilizada para un martillo, para romperle la cabeza a alguien o para construir un mueble. Entonces, dependiendo de el uso que le demos a esa herramienta, si el fin será bueno o mal. Y para ver ese uso, si es adecuado o no, bueno, insisto, tenemos que seguir profundizando los estudios, investigando y buscando a través de evidencias científicas las respuestas que estamos buscando. Gustavo. Sí, efectivamente lo que dice el diputado Amarilla, los datos son así. Lo que pasa es que no podemos solamente considerar el 2014 como el inicio del consumo de cannabis en Uruguay. Entonces ahí es donde está el error, porque si uno ve desde por lo menos desde cuando tenemos registro, que es el año 2000, se registra un aumento del consumo sistemático. Entonces, ¿está bien hacer la comparación 2014-2017? Sí, está bien, pero no podemos mirar solamente ese dato, tenemos que ver el proceso a lo largo de todos los años, porque lo que vemos es una línea de tendencia que va en ascenso y esa línea de tendencia no se modifica, o sea, no hay un quiebre de la tendencia, no hay un aumento del consumo excepcional a lo que ya venía haciendo. Entonces, eso es un primer dato que yo quería mencionar. Y después lo otro que trae Carlos me parece que es muy importante, y es que esta ley es una ley que es ejemplo a nivel mundial por su diseño, porque es una ley que regula todos los usos del cannabis y establece vías de acceso para esos usos. Entonces, cambiamos de alguna manera lo que son las bocas de drogas por las farmacias, por los clubes de cannabis o por el autocultivo. Y yo creo que ahí estamos ganando en seguridad. Estamos ganando en seguridad de las personas porque no están expuestas al riesgo de relacionarse con el narcotráfico, pero sobre todo no están expuestos a otras drogas, que es lo que se llama el efecto góndola, ¿verdad? Uno va por cannabis y se va con cannabis, con pasta base, con cocaína, ¿no? Porque el narcotráfico no tiene un objetivo de salud. El narcotráfico lo que quiere es vender. Entonces, ¿en qué hemos ganado? Hemos ganado en salud, hemos ganado en seguridad en cuanto a retirar a los usuarios del mercado clandestino. Ahora, a eso tenemos que complementarlo con los instrumentos que la ley prevé, con políticas de educación, con políticas de prevención, para que las personas sepan en qué condiciones consumir cannabis, en qué condiciones es menos problemático, cómo puede afectar menos nuestra salud, ¿verdad? Porque el hecho de fumarlo tampoco es que de alguna manera estamos siendo muy respetuosos con nuestra salud, pero bueno, al día de hoy es el método que tenemos. Pero se han desarrollado otros usos del cannabis, que ahí es donde se abre una puerta bien interesante, que es el tema del cannabis medicinal, ¿no? El tema del cannabis medicinal en Uruguay ha ido tomando una notoriedad que realmente es impactante. ¿Por qué digo que es impactante? Porque en esta última encuesta que el diputado Amarilla mencionaba, nosotros consultamos a la ciudadanía sobre si estaba de acuerdo con la regulación de cannabis medicinal. Un 90% de la población está de acuerdo con la regulación del cannabis medicinal. 90%. Yo nunca había visto ninguna encuesta a nivel nacional que hablara de algún tópico sobre que la ciudadanía tuviera un 90% de acuerdo, ¿verdad? De ese 90%, un 24% pretende usarlo. O sea, un 24% de la población pretende usar cannabis medicinal y de ese 24%, un 10% lo está haciendo efectivamente. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una ley que se ha desplegado en todos sus componentes, aunque con dificultades de implementación.
¿sí? Y eso es ahí donde también tenemos los problemas que tenemos que abordar de forma razonable, y primero es asumirlos. Ahora vamos con eso, pero me gustaría, porque recién usted dijo, bueno, está como sobrevalorado, y uno estima que, porque además porque lo ve, que para todo te recomiendan cannabis, porque hay crema, porque hay aceite para la piel, para esto y para lo otro, ¿no? Digo, decir, ponete cannabis para todo, que es bárbaro, ¿no? Te dicen, y bueno, usted dice, bueno, está sobrevalorado. Sí, bueno, a mí me hace acordar a veces un poco, ¿se acuerdan el agua de Querétaro? Cuando, Claro, que era un poco la solución mágica a todos los problemas y repito, el cannabis con fines medicinales se viene usando por el ser humano desde hace milenios, ¿no? Hay datos desde hace más o menos 5.000 años, ¿no? Una famosa farmacopea de la antigua China. De China, ¿no? Ahí va. Ahora, a principios del siglo XX era la medicina más recetada, ¿sí? Paulatinamente fue cayendo en desuso, por distintos motivos, porque obviamente no eran, lo que hablábamos recién, distintas variedades, distintas plantas, no eran siempre consistentes todos los productos que se obtenían, los resultados por lo tanto eran diversos. Hay otras explicaciones también más de carácter geopolítico, la aparición de las drogas sintéticas, en fin. Los laboratorios, un montón de motivos que hacen que el cannabis, que era la medicina más recetada de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre en desuso a tal punto que es prohibida y entra a caer en demonización, ¿no? Y bueno, mediados del siglo pasado, mediados fines, se entran a descubrir en nuestro organismo que hay moléculas que provocan el mismo efecto que el cannabis, se descubre lo que se llama el sistema endocannabinoide, y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar la posibilidad de todas las potenciales aplicaciones medicinales. Sobre evidencias concretas, plena evidencia, existe poca cosa, algo relativo al dolor, algo relativo a la espasticidad, y bueno, la epilepsia está entrando en esa etapa de ganar un alto grado de evidencia, pero están recién estudios clínicos, o sea, es una droga que está en estudio a nivel mundial, ¿sí? Es cierto que funciona en una cantidad de casos, pero para que algo se tenga la certeza de que funciona para todo el mundo, tiene que haber una cantidad de estudios realizados, de análisis clínicos, que den la seguridad de la calidad del medicamento. Los medicamentos se centran en dos pilares, que son seguridad y eficacia. Eficacia, que sirve para lo que lo estoy tomando. Seguridad, que conozco sus efectos secundarios, sus efectos tóxicos, etc. Y para muchas de esas cosas, para muchas de las enfermedades o dolencias que el cannabis se pretende aplicar, todavía no hay una evidencia certera. Insisto, hay que seguir avanzando, o sea, esto no quiere decir que no lo sirva o que no sirva, se está estudiando. Hay para cosas que sirven muy bien, pero, a ver, el cannabis no cura el cáncer, ¿sí? Al menos hasta ahora no hay evidencia de que ocurra. Sí se ha aplicado productos derivados del cannabis como paliativos en el seguimiento o el acompañamiento, perdón, de los efectos secundarios de las quimioterapias, pero ahí se dice mucho, se utiliza mucho, y creo que un camino que estamos atravesando ahora, medio complejo, que con Gustavo le hemos hablado en otras oportunidades, y creo que tenemos todos una preocupación, es ese mercado, yo no diría negro, pero sí gris, de productos de cannabis que se circulan con fines medicinales y no tienen aprobación de la autoridad sanitaria, no hay ninguna certeza del contenido que tienen sea lo que dicen tener, y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, porque yo pensaba, me acuerdo que en toda la discusión uno de los aspectos positivos que se decía, bueno, cuando vos sabés cuando se produce y no la traes de Paraguay, que era de donde se traía. ¿Se acuerdan aquellas crónicas periodísticas que hablaban que se encontró hasta vidrio picado dentro de lo que la gente de forma ilegal recibía? Entonces, bueno, ahora que es una producción que está controlada, que no pase en el Uruguay que haya gente que por viveza te venda cosas, gane dinero. Exacto. Cosas que no están probadas, Gustavo, ¿es así? Es así, es así. Yo quisiera complementar lo que dice Carlos, que también es verdad que la poca evidencia que hay,
¿sí? Nosotros hicimos un estudio con Raquel Peiraube, lo terminamos el año pasado. Nosotros reconocimos 33 ensayos clínicos que argumentaban, digamos, efectividad, eficacia al cannabis en distintas enfermedades, principalmente el dolor. Que es el 50% de las personas que consumen cannabis lo hacen para tratar el síntoma del dolor, después por enfermedades neurodegenerativas, después porque es un antiepiléptico y ahí es donde viene la epilepsia, pero también, digamos, para algunas cuestiones que son bueno, como la artritis, la artrosis, que son enfermedades que realmente dificultan mucho la calidad de vida de las personas. O sea, lo que Carlos decía es verdad, al día de hoy nosotros no podemos asegurar que el cannabis cura. Pero ¿qué remedio cura? Porque muchas veces los medicamentos lo que hacen son paliar los síntomas. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un producto que es posible que le mejore la calidad de vida de forma sustantiva a las personas. Ahora, lo que ha venido pasando es que hay una decisión de este gobierno de solamente aprobar productos que tengan calidad de medicamento. Solamente como medicamento. ¿Quién produce los medicamentos? La industria farmacéutica. ¿La industria farmacéutica está dentro de la industria del cannabis? No. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una dificultad muy grande porque Uruguay tiene una legislación garantista con respecto a los medicamentos y eso es algo muy bueno. O sea, todos los medicamentos que nosotros aprobamos, de alguna manera está certificado su calidad, ¿no? Pero las exigencias para poder registrar un producto son muy altas. Y eso nos deja con que al día de hoy, después de 5 años de aprobada la ley, solamente tengamos un solo producto disponible en las farmacias para uso medicinal a un costo muy elevado, porque las personas que utilizan el cannabis medicinal por lo general son personas que padecen alguna enfermedad crónica, entonces que requieren todos los meses de costearse un tratamiento. Y el tratamiento hoy en día con el Epifractan, que es el medicamento que está aprobado, digamos, un tratamiento cuesta alrededor de los 6.000 pesos por mes. Entonces, si uno piensa que a las familias que tienen una o dos personas, imagínense una nomás, agregarle 6.000 pesos por mes a un tratamiento, realmente lo que tenemos es una barrera de acceso realmente importante. Ahora, Gustavo, el mensaje de ustedes es, hay que bajar un poco el rigor con lo que se autoriza. Mira, esta discusión ya hace más de un año que la tenemos, ¿no? Yo hoy revisaba las actas del Parlamento. En el año 2017 la Comisión de Adicciones recibió a una cantidad de delegaciones para hablar sobre los problemas de acceso al cannabis medicinal y ahora se cumple un año de ese proceso, ¿no? Todas las delegaciones reconocieron de que hay un problema de salud pública en la medida en que las personas accedan a productos que no tienen control de calidad. O sea, nosotros no podemos permitir, tenemos un problema, tenemos un riesgo, porque hay personas que no saben si están tomando aceites que tienen alta concentración de THC, si tienen algún tipo de fertilizante que no es bueno para la salud, si tienen metales pesados o si tienen algún otro componente. No lo sabemos y las personas están en riesgo en ese sentido. Al mismo tiempo, las personas que están utilizando cannabis medicinal por lo general no consultan al médico, porque tienen miedo de plantearle al médico que van a utilizar cannabis, porque han recibido también de parte de los médicos respuestas no acordes a una buena consulta, digamos, a un acompañamiento. Muchas veces los médicos, como todos nosotros, tienen prejuicios, hay médicos que están más informados que otros y en muchos casos las personas han sentido vergüenza de plantearle el tema de que utilizan el cannabis. Entonces las personas no están consultando al médico. Entonces tenemos dos factores ahí que son de riesgo para la población. Pero, no sé, en un seminario que se hizo en el Parlamento hace un par de semanas, a instancias de los 5 años se debatió en un taller específico liderado por la ahora diputada Cristina Lustenberg, en donde se discutieron los problemas de acceso al cannabis medicinal y se reconoció como un problema el hecho de que existan productos no regulados, pero también se reconoce de que es necesario generar vías de acceso o trabajar para mejorar las barreras de acceso. ¿Eso es modificando la legislación de medicamentos? No. Porque la ley prevé otro tipo de productos que son las especialidades vegetales, que de alguna manera permitirían desarrollar productos que no siendo medicamentos tendrían la calidad garantizada para que las personas lo puedan utilizar con prescripción médica. Pero el Ministerio de Salud Pública lamentablemente ha
rigidizado los requerimientos de esos productos porque solamente aprueba medicamentos. Y eso ha generado, como le dicen los economistas, una externalidad negativa. Ha generado consecuencias negativas porque se ha desarrollado un mercado clandestino. Carlos, es complicado el tema, me imagino, ¿no? Porque ya veo que la marihuana recreativa, lo recreativo está encaminado, es decir, no es casualidad que nos hayamos derivado y empecemos a hablar de esta problemática que se genera con el cannabis medicinal. Digo, porque están en funcionamiento las farmacias, no ha pasado que las han ido a asaltar, no, el crimen organizado no ha asaltado farmacias, todo eso que en algún momento se temió que podía pasar, eso no ha pasado, se desarrolla todo con bastante normalidad, se puede decir así, y estamos con esta discusión, ¿no? Digo, decir, ¿puede ser especie vegetal? ¿Se puede flexibilizar? Es complejo. Es complejo. Lo de lo recreativo es cierto, está canalizado. Todos esos controles de calidad que tú hablabas hoy, cuando hablábamos del prensado paraguayo y demás, bueno, el producto que se vende en la farmacia tiene un control de calidad que evita que tenga todo tipo de sustancias ajenas a lo que tiene que ser un producto como el cannabis. Y lo medicinal sí, es complejo. Yo creo que, sobre todo porque estamos hablando de generalmente patologías que no son sencillas. O sea, esto no es, me tomo un tecito de boldo para la panza. ¿Sí? Claro. ¿No? Estamos hablando de enfermedades muchas veces graves. Y estamos hablando de una droga en el sentido farmacológico, medicinal de la palabra, psicoactiva, ¿no? Entonces, y que no siempre la misma composición de la droga es útil para todo. Hoy el único producto que está a la venta en las farmacias, para algunas patologías para las cuales está recomendado el cannabis, no sirve. Exacto. ¿No? La espasticidad, producto de la esclerosis múltiple, por ejemplo, que en el mundo hay un producto que se llama Sativex, tiene un contenido diferente a y por lo tanto... yo creo que sí, no sé sinceramente cuál es la solución, la salida política del asunto, pero sin duda que debemos advertir a la gente que tenga sumo cuidado con lo que va a consumir por ahí, ¿sí? Es más, alentarla a que no lo consuma y que frente a cualquier tema de salud tiene que consultar al médico. Eso es... Automedicarse en cualquier situación eso es todo un problema, ¿no? Uno no conoce. Piense que siempre todo se lo quieren vender. Totalmente. Digo, sí, porque vamos a decir la verdad. Hay muchísima gente que está obrando en favor de los demás y trabajando, haciendo emprendimientos para fomentar el cannabis con bajo costo, para fines medicinales. Sabemos que siempre hay un montón de gente que lo hace con otros fines, entonces eso se presta perfectamente para el abuso, para el engaño, y estamos hablando de cosas muy delicadas, ¿no? Estamos hablando de la salud. A ambos, gracias por haber venido, hacemos una pausa, ya venimos con Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas, ya volvemos. Todo el proceso de la ley, planteamos que nosotros creíamos que está bien aquel discurso que dice no, el prohibicionismo nos llevó a esto. Y yo creo que el prohibicionismo nos llevó a esto, es una parte de la película. El prohibicionismo sin educación y sin prevención nos llevó a esto. En realidad, ahora está la regulación o podríamos decir, el permisismo, pero también sin educación y sin prevención. Entonces seguimos peor y las cifras lo están diciendo que está aumentando el consumo. El 50% aumentó en 4 años, es un disparate. Y eso se debe a que no hubo campaña de educación, no hubo campaña de prevención. La cifra que trajo el sistema de educación, la Junta Nacional de Drogas y el CODICEN a la comisión sobre las campañas educativas y los talleres que hicieron con educadores, es lamentable, es triste, ¿no? Se han alcanzado
un porcentaje muy menor, de 4 o 5% del centro de estudio, un 6-7% de docentes en todo el país que han hecho talleres voluntariamente para trabajar en temas de prevención de drogas o en educación de drogas. Me parece que tendría que haber sido una campaña mucho más fuerte, obligatoria, en todo el sistema educativo, en toda la educación no formal y a su vez también en campañas publicitarias. Ahora el gobierno sale con campañas, y nos parece bien las campañas que realiza ahora, pero 5 años después. Y es un gusto tener en los estudios a Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches, un gusto estar acá. Las críticas del diputado Amarilla decía, bueno, una ley permisiva, en 4 años un incremento notorio del consumo. ¿Cuál es la visión desde el Poder Ejecutivo? Sí, el modelo regulatorio uruguayo yo no lo calificaría de permisivo. De hecho, es un modelo que tomó como eje central de su estructuración el criterio de salud pública. También el de derechos humanos, porque tiene mucho que ver con una visión de una política que ha fallado, que es la de solamente perseguir, tratar de controlar los mercados de drogas a través de la persecución penal, a través de la sanción. Esta es una ley que tiene una serie de limitaciones. Hay que estar inscripto para adquirir, hay que obtener permiso para cultivar, hay un límite en la cantidad que se puede acceder. El envasado es un envasado único, plano, está repleto de advertencias. Se han establecido medidas muy importantes relacionadas a la prevención y estamos teniendo una campaña muy extensa en ese sentido. Y con respecto a los centros educativos, no ha sido para nada modesta la intervención de la Junta Nacional de Drogas, que no es la única, que se suma a todo lo que hace la Administración Nacional de Educación Pública desde algunas materias específicas como biología, pero también desde los espacios de educación física, desde los espacios inclusive de actividades lúdicas en campamentos, donde la ANEP tiene mucho abordaje en este sentido, y hemos instalado una actividad sistemática de capacitación en 300 centros educativos distribuidos en todo el país. Y en esos centros educativos, en los 19 departamentos, hemos capacitado de forma muy profunda a más de 6.000 docentes. Estos 6.000 docentes no son solamente trabajan con un grupo, porque trabajan en enseñanza media y tienen una cantidad de alumnos, y después estos docentes además se involucran en instancias de capacitación virtual que estamos desarrollando con el Plan Ceibal. Tenemos una política muy interesante de intervención sobre la formación docente, es decir, que los futuros docentes están teniendo hoy a nivel de su formación módulos optativos y también obligatorios referidos a la prevención del consumo de drogas. ¿Cómo marcha la última etapa, que fue la venta de las farmacias? ¿Cuál es la evaluación que se hace? Bueno, nosotros creemos que la venta al público es un mecanismo necesario, es un acierto de los legisladores haber incluido esa medida, porque el cultivo, ya sea en colectivos asociativos o personalmente en hogares, no es posible para todas las personas. De hecho, es la vía de acceso que más personas han preferido, y es una vía, por otra parte, que permite un control muy importante que va desde el proceso productivo, la asignación de permisos a las empresas que producen, la selección de las variedades que se ponen en producción, que han tenido además un criterio también de salud pública en el balance de los compuestos, que son los cannabinoides que tienen. Son variedades ricas en un compuesto que se denomina CBD y que tiene una función específica en mitigar lo que pueden ser los episodios más inconvenientes desde el punto de vista psicológico que puede producir la marihuana. Y esta venta, como se mencionaba en el bloque anterior, ha estado exenta de aquellos episodios que se temía que podía haber en términos de convivencia o inclusive de inseguridad. Ha sido muy sólido el procedimiento. Los farmacéuticos que lo han llevado adelante están conformes. Sí es cierto que todavía tiene una cobertura algo limitada, ese es un desafío para nosotros, pero lo que hemos logrado comprobar en la implementación de este año y medio de venta en farmacias es que es un mecanismo que funciona. Lo que recién estábamos planteando, tanto Gustavo Robaina como Carlos García, vinculado con el cannabis medicinal y mejorar las posibilidades de acceso de mucha población que lo quiere cannabis medicinal,
pero que no está permitido. Bien, acá tenemos que separar discusiones que son de ámbitos de política pública distintos, ¿no? Hasta acá veníamos hablando de las políticas que tienen que ver con el control y la regulación de los mercados de drogas, tal cual lo entendemos en los usos no medicinales, y que Uruguay ha demostrado un cambio de paradigma que puede ser muy útil para, digamos, abrir una brecha en una política que claramente fracasó. Ahora este es otro terreno que tiene que ver con específicamente la salud, el acceso a la salud y, como fue explicado de forma muy clara en el bloque anterior, las eventuales posibilidades que esta planta de cannabis o alguno de sus compuestos puede tener para la salud humana, donde hay mucha evidencia que se va generando, evidencia que contrarresta aquella concepción inicial de los tratados de drogas en la década del 60 que consideraban que la marihuana debería ser erradicada, o la planta de cannabis debería ser erradicada de la tierra, de todos los países que firmaban las convenciones, porque no se le reconocían usos medicinales. Hoy se está viendo que eso sí tiene, pero claramente estamos en un tránsito, estamos en un cambio de modelo que abre muchas posibilidades, que mueve la frontera de lo posible, y que este auge de la investigación en las ciencias de la salud, las ciencias biológicas que está viendo, está permanentemente dando resultados. Esos resultados son observados por las autoridades sanitarias, por los mecanismos de regulación de medicamentos y productos terapéuticos, con mucha atención, ¿no? Porque puede abrir puertas a no necesariamente quizás curar enfermedades, pero sí mitigar o generar un mayor bienestar para algunas personas que tienen padecimientos muy importantes. A 5 años de haberse aprobado, 1 año de la venta en farmacias, me acuerdo toda la discusión inicial de si con esta ley se iba a combatir el narcotráfico. Esto se decía desde el Poder Ejecutivo. También es cierto que desde las organizaciones sociales lo que más insistía es que esto lo que hacía era ampliar derechos, dar posibilidades. ¿Cómo se está viendo al día de hoy? Ese es un tema que se está evaluando profundamente porque es uno de los temas centrales vinculado a convivencia y derechos humanos. Claramente algunos indicadores importantes. Hoy hay unas 40.000 personas registradas si sumamos las 3 vías. Estas personas son usuarios de cannabis que tenían una práctica de acceso directo al cannabis. No todos los usuarios de cannabis se gestionan el acceso al cannabis, porque hay un número muy importante, un porcentaje muy importante de usuarios de cannabis que lo usan de forma social a través del uso compartido con sus amigos o sus familiares. Y todas estas personas hoy no están vinculadas a la cadena del tráfico ilícito y por lo tanto del crimen organizado. Si nosotros pasamos a valor monetario la cantidad de cannabis que se produjo por las 3 vías que habilita la regulación, son ya más de 10 millones de dólares que evitamos que fueran a parar, que tuvieran como destino las redes de, tráfico ilícito o crimen organizado. Es una cifra muy importante e inclusive es una cifra mayor que la que se logra incautar por las vías tradicionales en términos monetarios, sin, disparar un solo tiro y sin encarcelar a ninguna persona en este proceso regulatorio. Entonces, eso creo que es bien importante porque a las personas que consumen cannabis o consumen marihuana en Uruguay de uso recreativo, no tenían impedido ese derecho. La ley en Uruguay nunca los persiguió por ese motivo, pero sin embargo, para hacer lo que la ley no les prohibía, tenían de alguna manera que vincularse a un circuito en donde inclusive, además del riesgo sanitario que esto tiene, por las muy pobres condiciones que tiene esta sustancia, se exponían a situaciones ilegales, inclusive aquellos que se cultivaban una pequeña porción de marihuana para su uso personal, que en muchos casos terminaban sancionados por la ley penal. ¿Cuál es el desafío que tiene por delante la ley? ¿Cuál es el desafío que se plantean? Creo que hay un desafío bien importante en seguir monitoreando como lo estamos haciendo. El IRCA está publicando sistemáticamente informes de avance que registran los distintos componentes de la ley. Ese monitoreo tiene que dar mucho material para la evaluación y el debate público. Hay un debate público muy fuerte sobre política de drogas que puede tomar muchos insumos de este proceso, no solamente en Uruguay, sino como lo estamos viendo a nivel regional, porque América Latina es una región que ha
ha sufrido particularmente los problemas relacionados a los mercados de drogas. Entonces creo que ese es el gran desafío. No solamente en términos de amplificar el debate democrático sobre esta cuestión, sino en términos de implementación, ser capaces de ir realizando los ajustes, inclusive algunos de corte normativo, otros quizás de corte administrativo y de implementación, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de la ley. ¿Nuevas leyes que complementen esta ley madre, se puede decir? Es posible, eso es un debate que tendrá que darse en nuestro sistema político, pero lo que es cierto es que el mecanismo de regulación del cannabis en Uruguay es un mecanismo muy equilibrado, porque evita dos formas regulatorias que son muy nocivas en lo que tiene que ver con los psicoactivos. La prohibición absoluta, porque como explicamos, empuja a los usuarios a un empobrecimiento de sus condiciones de salud, mayores daños y mayor contacto con el crimen organizado, y el libre mercado completo, que es lo que hemos vivido particularmente en el mercado de bebidas alcohólicas a nivel global, que es el mercado de drogas que más genera daños para la salud. Uruguay ha recorrido un es un camino intermedio, es una regulación legal responsable donde no se juega con las leyes del libre mercado y el Estado garantiza que esa producción y comercialización se dé dentro de determinados estándares de cuidado para la salud de la población. ¿Cómo evalúan la conformación de un registro? Algo que en su momento también fue bastante polémico, esto de tener a la gente registrada. Sí, es uno de los componentes seguramente más debatibles, es esperable que esto se debata a futuro. Desde nuestro punto de vista tiene fortalezas y debilidades. Uruguay es un país donde hay una confianza muy alta en las instituciones, por lo tanto no ha sido una gran barrera, las personas van a registrarse, digamos, todos los registros han tenido un sostenido incremento, el correo uruguayo ha servido como una red de puntos territoriales para hacer esa entrega de datos que ha sido confiable para los ciudadanos, y hemos invertido mucho conocimiento y recursos en un blindaje muy importante del anonimato de esos datos a un nivel de estándar que es igual o inclusive superior al de sistemas informáticos muy importantes como pueden ser el del sistema financiero, las historias clínicas u otros. Y por otra parte, nuestro país tiene una normativa de protección de datos personales que genera unos derechos muy importantes para los ciudadanos en términos de cómo se manipula esa base de datos. ¿Lo que se produce es de calidad? Lo que se produce es un cannabis que está sumamente controlado en sus distintas etapas productivas. El IRCA ha generado un conocimiento y las empresas privadas que están trabajando que es muy significativo porque, digamos, en nuestro país nunca se había cultivado a gran escala esta planta. Entonces, digo, los técnicos, las personas que hacen la manipulación de los cultivos, pero también los agrónomos, han tenido que ir desarrollando una adaptación de una planta que no era habitual que creciera a gran escala en nuestro clima y que sí se está aplicando. Eso para abastecer al mercado recreativo, pero también, y que no lo hemos mencionado poco, para todo el circuito de desarrollo económico productivo y de diversificación productiva que se está generando en torno al cáñamo industrial y a la obtención de productos terapéuticos o medicinales. Diego Olivera, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlo. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, ya se viene para el final Gerardo Caetano. Por aquello que el tiempo pasa volando de este tema que tantas veces hemos hablado, ya cumple 5 años la ley y un año que, bueno, está a la venta en las farmacias, aunque las otras, el autocultivo ya había comenzado de antes, pero bueno, una ley en marcha, ¿no? Una ley en marcha sobre un tema muy complejo, un tema con muchas aristas, un tema con una historia que explica. Es sumamente interesante ver esa historia que escuchábamos, cómo el cannabis tenía una proyección medicinal muy relevante en el siglo XIX, en el 900, luego
sufre una progresiva demonización, y luego ingresa en este debate interminable a propósito del narcotráfico, a propósito de la ampliación de derechos. Yo recuerdo mucho cuando surgió este tema. ¿Tú recuerdas cuál era la postura inicial de José Mujica respecto a este tema? Sí, sí. Era una postura muy dura, muy dura. Y recuerdo que, sorpresivamente, cuando en el Parlamento se estaba discutiendo la posibilidad de regular el autoconsumo o la posibilidad de regular alguna forma de sistema de permiso al cannabis medicinal, bueno, emergió de un gabinete muy recordado una postura, bueno, muy radical, muy valiente, que puso al Uruguay allí en el centro de una polémica y también en el centro de una experimentación sumamente importante. Yo recuerdo muy claramente que Mujica, en particular, establecía que él había cambiado su visión respecto a este punto, pero no la había cambiado en la perspectiva de ampliación de derechos, sino que él había sido convencido de que esto podía ser un instrumento para combatir más y mejor al narcotráfico. Recuerdo también cuando llegó el proyecto al Parlamento. De un artículo. El proyecto era de un solo artículo. Sí. Es casi un caso único, porque además el artículo era meramente declarativo y todo el resto se lo dejaba a la reglamentación, con lo cual el Parlamento prácticamente abdicaba de sus funciones. Luego vino la ley muy compleja, de más de 40 artículos, una reglamentación más compleja aún. Y bueno, y estos sistemas que se están planteando, yo creo que hay algo muy importante que hoy del debate surge, es que, y lo conversábamos fuera de cámara, que frente a un tema complejo, lo peor es dicotomizar. Lo peor es decir, o sí o no, o negro o blanco. No, hay que estudiar esto. Hay que estudiar, tiene múltiples aristas, no hay que confundir. Una cosa es la regulación del consumo, otra cosa es, bueno, el tema del cannabis medicinal, otra cosa es el mercado negro y las dificultades de acceso, otra cosa es la investigación, que está de alguna manera profundizando la capacidad de saber efectivamente, bueno, hasta dónde se llega con esto. Es evidente que la valoración es ampliamente positiva, es decir, desde la Junta Nacional de Drogas se trabajó mucho, desde el año 2013 digo, se trabajó mucho en la construcción de este proyecto de ley. El Parlamento y la Junta trabajaron mucho, por lo que vos decías, era un artículo. Acordémonos las cosas que se dijeron, que iban a pasar al Uruguay, ¿no? Es decir, al Uruguay... Turismo canábico, exactamente, que se iba a cultivar en los cuarteles. Turismo canábico, que iban a entrar en las farmacias, que iban a matar a los farmacéuticos. Es decir, se agitaron muchos fantasmas. Y hay que reconocer que si bien sigue siendo un tema de debate, se ha trabajado con muchísimo equilibrio. La existencia de este grupo interdisciplinario de monitoreo, o más específicamente desde la Universidad de la República, de este monitoreo del cannabis, han dado y están dando mucha producción de información sobre un tema en el que había enorme prejuicio y muy poca información. Y hoy Uruguay, con esta ley de vanguardia, se convierte, que es algo que bueno, con Diego Olivera me quedó pendiente porque no nos daba el tiempo, pero es evidente que Uruguay, aunque no quiera ser imitado, está siendo imitado en el mundo. Porque viene Canadá y se fija en la legislación uruguaya, porque viene México y se fija en la legislación uruguaya, porque se empiezan a sumar muchos países. Y advirtamos que 2 países. Claro. Canadá, un país también de vanguardia, un país que por múltiples características siempre ha buscado experimentar, un país muy equilibrado,
un país que evita cambios bruscos, y México. Con la complejidad que tiene, ¿no? Con la complejidad que el tema narcotráfico y droga ha tenido y tiene en México. Entonces, por supuesto, que hay una dimensión que el diputado Amarilla planteaba y que el director de la Junta de Drogas también planteaba, que es la necesidad de la educación, de la prevención, que es la necesidad de pisarle la sábana a los fantasmas, y la mejor manera de hacerlo es, bueno, hablando, discutiendo, ahora, no negando. El incremento de los consumos. No se le puede, me parece a mí, digo, respetuosamente, yo no soy un especialista, pero no se le puede atribuir al cannabis, cuando acá desde hace mucho tiempo en el Uruguay y en el mundo hay campañas para que los adolescentes y los menores de 15 años no empiecen a tomar alcohol. Entonces, digo, es decir, me parece que no es solo un patrimonio del cannabis, de que el consumo no comience de temprano. Que el consumo no comience de temprano es para todo. Es para el alcohol, es para la marihuana. Es decir, me parece que no es solo patrimonio de este tema. Ni que hablar. La simplificación de un enfoque empobrece el abordaje, debate, claro. Empobrece el debate. Y en ese sentido, es buena cosa proyectar líneas de más larga duración y advertir que, bueno, esta sociedad consume más drogas, con ley o sin ley. Claro, el mundo, ¿no? El mundo. El mundo, los que prohíben y los que no prohíben. Perfecto, entonces, aún desde una perspectiva que no incorpore esto como una ampliación de derechos, tiene que interrogarse de manera profunda, sin demonizaciones, con realismo, con los ojos bien abiertos y también con los cálculos bien hechos. El dinero que se maneja en torno a este asunto y, por otra parte, el vínculo estrecho que esto tiene con el delito y lo que decía Juan Miguel. Sí, Juan Miguel Petit, que todos los delitos están vinculados con la droga. No, pero yo decía, ¿no? Si hay 40.000 personas que eran consumidores, que consumían y que iban al mercado ilegal a comprar a la góndola, como se suele decir, ¿no? Y compraban, algunos solo se quedarían con la marihuana y otros comprarían más cosas, y hoy esas personas no están en el mercado ilegal. No sé si hay que ser muy ampuloso, decir esto, combatimos al narcotráfico, pero la verdad, a la hora de consumir, bueno, es mejor que la gente lo compre en la farmacia, lo autocultive, que se lo compre en la boca de pasta base. Y al mismo tiempo, bueno, las garantías que ello produce, claro. Las garantías que produce en términos de información, de seguridad. Los números no son menores. Yo, en todos estos años, he visto que la incautación de marihuana ha crecido y ha crecido en forma enfática, en forma profunda. Pero este número de que 10 millones de dólares han sido sustraídos del mercado y que esto supera lo que se quita del mercado a partir de las incautaciones, bueno, no es menor. Por eso, tema complejo, tema en el que hay que evitar simplificaciones, tema en el que hay que evitar partidizaciones de malo o bueno, y tema sobre el que el Uruguay empezó en un rumbo y yo creo que está trabajando con equilibrio en ese rumbo, y creo que eso es algo que muy difícilmente pueda negarse. Gerardo, gracias. No nos reencontramos el próximo miércoles porque vas a estar de viaje, pero sí el último miércoles de noviembre vas a estar aquí, pero nosotros, como todos los miércoles, Plan País a las 20 por Televisión Nacional. Gracias. Buen día. Gracias.